Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidas a todos. Nos da mucho gusto estar recibiéndolos en este programa de Museo Abierto. Es uno más de los esfuerzos de estos podcasts y videocasts que está llevando a cabo el Centro Estatal de las Artes con el apoyo del Instituto Zacatecano de Cultura. Entonces nos da mucho gusto porque en esta sección que vamos a estar llevando de la mano de ustedes, totalmente abierto, podrán enterarse de temas muy interesantes, como lo dice su nombre, en torno al museo, pero que no son lo más tradicional o que no son simplemente una exhibición, una muestra, los acervos, que seguramente platicaremos cosas muy interesantes, pero además de ello suceden cosas transversales. Pensando también en la figura del museo, no como solamente nuestros museos que están aquí en el estado de Zacatecas, sino los museos como este ente o entidad que tiene una función social y comunitaria, ¿no? Y en ese sentido, pues estaremos trabajando en este episodio, en este programa, pues algunos temas muy interesantes en torno a el trabajo cotidiano en los museos, en torno al personal, a las comunidades que se pueden tejer a partir de las actividades y relaciones que se hacen en un museo. Entonces, para ello, el día de hoy nos acompaña Gabriela Vargas, Gaby Vargas. Ella es directora del Museo El Universo Pedro Coronel, que seguramente pues, nos podrá abonar mucho a la charla el día de hoy. También nos acompaña Eric Nava, él es jefe de la Unidad de Bienes Culturales del Sistema Estatal de Museos, y yo, su servidor, amigo Uriel Márquez, yo soy director del Sistema Estatal de Museos, y bueno, justamente nuestras labores y algo más importante, nuestros intereses están totalmente ligados a qué sucede con un museo, a estarnos haciendo preguntas sobre las funciones de un museo, de las actividades artísticas y otras actividades que tienen que ver o se conjugan en torno a un museo. Entonces, pues bienvenida Gaby, Eric, bienvenidos. Muchas gracias, Uri, por darnos este espacio. Para mí es un placer poder compartir con ustedes y con amigos de muchos años. Gracias, muchas Gracias, gracias. Uriel. Gracias, Gaby. Pues bueno, quisimos que en esta ocasión, que es el primer episodio de Museo Abierto, no tener un calendario de lo que hacemos usualmente, sino mejor explorar lo que para nosotros, como que estamos día a día involucrados en estas actividades, pues platicar sobre algunas preguntas que consideramos claves en torno a estas actividades de los museos. Por decir algo que puede ser el gran motivo para iniciar el día de hoy, estamos próximos a que se celebre el Día Internacional de los Museos, y en el marco de las actividades o temáticas que propone el ICOM, este año propone la de Museo, Sostenibilidad y Bienestar, y de ahí emanan algunas otras cosas muy interesantes, como puede ser la sustentabilidad, la vida en la tierra y el futuro, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué viene a la mente de ustedes cuando nos preguntamos cómo entendemos la sostenibilidad desde un museo o bien para un museo? Intentando también como rebotarlo y que no solo tenga un sentido la pregunta, sino desde adentro del museo, cómo se entiende la sostenibilidad y cómo hacia afuera el museo también puede abordar la sostenibilidad. Bueno, es importante señalar que desde 1977 el ICOM decreta el 18 de mayo como el Día Internacional de los Museos, y cada año la temática es distinta. Este año afortunadamente va muy enfocado también al cuidado del medio ambiente. Entonces los museos, independientemente de sus colecciones, tienen una labor de compromiso social, ¿sí? No solo con respecto a la temática que en ellos se exhibe, sino una acción contundente. Y el medio ambiente pues no es la excepción. Entonces, dentro de nuestro programa de trabajo anual, integramos actividades que nos permitan fomentar todas las acciones tendientes a cumplir con el lema que se maneja o la temática que se maneja en el Día Internacional de los Museos, pero también con las necesidades sociales actuales. ¿Tú qué opinas, Eric? Claro. Sí, bueno, en general también hay otro de los aspectos del Día de los Museos en esta ocasión que tiene que ver con el bienestar. En particular, por lo menos, bueno, para este año cada uno de los museos de nuestro sistema propone distintas actividades, pero desde el área del SEM, el Sistema Estatal de Museos, perdón, nos hemos enfocado mucho en el bienestar, sobre todo uno de los aspectos que menciona la declaratoria del ICOM, que tiene que ver con pensar el museo como un espacio de encuentro social y que en ese sentido contribuye al bienestar, sobre todo en términos de salud mental, y desde ahí también estamos planteando ciertas actividades donde pensamos en el museo como
un espacio de encuentros, como un espacio abierto a las distintas comunidades que están alrededor del museo, y que en este sentido también nos lleva a preguntarnos, y creo que es importante pensarlo, ¿cuál es el rol que deberíamos jugar como instituciones en términos de la comunidad, ¿no? Es decir, eh, tradicionalmente pensamos en el museo como este lugar donde se resguardan ciertos objetos, ciertos valores, ideas que están ahí para que sean vistos por la sociedad, pero aquí lo importante es preguntarnos entonces de qué manera este espacio que guarda cosas contribuye con la sociedad. Claro, y de hecho la definición de museo cambió recientemente a finales, bueno, no, a mediados del año pasado, Sí. y fue una versión mucho más incluyente de nuestras vivencias y necesidades actuales que como sociedad tenemos. Incluso se ha reforzado esta visión tras la pandemia. Creo que esto nos humanizó a todos. Sí. Y ahora, no sé si ustedes recuerden, pero nosotros tuvimos una exposición de Sashenka Gutiérrez. Sí. La fotoperiodista que nació en Río Grande, vive ella actualmente en la Ciudad de México y ha sido galardonada a nivel internacional por su trabajo. Entonces, dentro de este trabajo que ella hizo, no solo hablaba de lo que es la experiencia como México tuvo en el COVID, sino también en el proceso de salud de Sandra Monroy, que es una paciente que se sometió a una mastectomía bilateral. Y entonces ella a través de su trabajo va retratando este proceso que tiene Sandra alrededor de... Para nosotros como museo era muy importante tener esta propuesta porque no solo hablaba del trabajo excelso que tiene Sashenka, sino también contaba una historia de lucha, de finalmente de poder seguir adelante o no, y depende de la paciente más allá de la enfermedad. Entonces esto generó muchas actividades alrededor de la exposición, sobre todo con el personal del sector salud, y ha sido un éxito porque también tuvimos la experiencia con pacientes. Entonces el museo se convirtió no solo en un espacio expositivo, como usualmente se venía dando años atrás, sino un espacio de encuentro real en donde se establecieron relaciones humanas y se estrecharon lazos. A la fecha seguimos hablando, me incluyeron en algunos grupos, y las pacientes han regresado, también doctores y doctoras, personal de salud, está todo el tiempo al pendiente del museo para cumplir sus necesidades como espectadores, pero también sus necesidades como seres humanos. Encontraron un espacio en donde son cobijados y está abierto, es un espacio seguro en donde pudieron externar su punto de vista, pero no solo disfrutar pues de la estética, de este gozo estético que te da a partir de la contemplación, que cada vez que vamos a un museo, pues la mayoría lo experimentamos, sino fue un punto de encuentro social. Sí. Y también surgen muchos proyectos alrededor de... Entonces creo que eso pues culmina con una buena intención, que claro que gracias al apoyo de ustedes pues se dio, gracias al talento de Sashenka, pero también gracias al público y a la sociedad que formó parte de esto. Entonces ahí el museo va encajando con nuevas propuestas y con acciones sociales. Sí, que ahí sucede lo que comenta Eric, que ya no solamente es el gran museo en su estructura, el inmueble es bellísimo, las colecciones son, como dice su nombre, universales, claro, sino que se convierte en un espacio seguro. Exacto. Para que estas mujeres que han padecido de estas complicaciones pues puedan tener una apertura, un acercamiento, y tradicionalmente no veríamos así el museo. Que a mí me gusta pensar como juego muy personal en la palabra de sostenibilidad que propone el ICOM. Sí, como mencionaste en un inicio, el sostenibilidad en términos de ambiente, que es urgente, pero también me parece interesante, como dice Eric, sostenibilidad también para qué relaciones pueden salir de ahí o qué puntos de encuentro, como los que ya ejemplificas a partir de la exposición de Sashenka. Y ¿cuál creen que es su posición personal, o posición no personal, pero posición comunitaria, o sea, en la comunidad en la que nos encontramos? Digo, tenemos el privilegio de vivir en la capital, de tener ciertos, pues sí, privilegios, valga la redundancia, pero a partir de estas conexiones, de estas redes humanas que pueden suceder de manera muy genuina en un museo, como en dónde se sienten, o en qué punto han tenido una experiencia satisfactoria o sorprendente, como esta que menciona Gaby,
con estas pacientes que se acercan a la historia que registra Sashenka en fotografías, o sea, cómo a partir de que se aperture ese espacio para unas fotografías, que, o sea, siendo como técnicos, pues son unas fotografías muy, muy bien logradas, muy profesionales, claro, pero como eso propicia un espacio seguro, me quedé como con esa palabra, ¿no? Entonces, ¿qué experiencias pueden como contar en torno a esas redes? Una frase que hemos estado platicando Eric y yo estos días en torno al ICOM y al Día Internacional de los Museos, de que los museos están en una posición única para crear un efecto de cascada que fomente el cambio positivo, ¿no?, en sus comunidades. Entonces, como qué cosas creen ustedes que en el día a día o en cierto tiempo no se nota, pero ahí están y que están funcionando como un efecto de cascada, de red, de vínculos entre agentes sociales, entre comunidades, y que pueden tener un efecto muy grato. Y ahí es donde entra esa parte que a mí me interesa personalmente, de sostenibilidad emocional o personal. Considero que de entrada el respeto. El respeto sí es básico en todo lo que hacemos, y el museo respeta al público, lo escucha. En el 8M nosotros tuvimos la oportunidad de tener algunas charlas y también puntos de encuentro con mujeres y que formaban parte del movimiento feminista en Zacatecas, y hablaban desde pues su postura, y se hizo un grupo pues considerable, y entonces después se integraron algunos chicos y cada uno dio su punto de vista con respecto a algún tema determinado, pero sobre todo siempre con este respeto y esta empatía por el prójimo, independientemente de sexo, género o preferencia. Creo que para nosotros eso es muy importante. Y la vulnerabilidad no la otorgamos todos. Entonces es momento de ser responsables para no permitir que haya vulnerabilidad, no haya grupos segregados. Finalmente todos formamos parte de una comunidad, todos estamos aquí y necesitamos de este apoyo mutuo, que es una frase que siempre sale muy en referencia en nuestras charlas. Pero sí, el museo tiene esa obligación, ya más que compromiso, sí tiene una obligación de tener esta apertura, de poder escuchar a la sociedad, de brindar espacios en donde los artistas puedan hablar, pero no solo los artistas, también el público, porque el museo ya no puede ser ajeno, no puede ser un espacio en donde solo se exhiban objetos de interés histórico o valor estético y nada más. O que establece un canon, un exacto, valor de determinada manera, hasta ahí, y ya, y no, niños, y cállense, y no, o sea, sí, está bien, eso digo, bueno, finalmente en todos los lugares a donde vamos hay reglas y demás, pero queremos que sea un espacio confortable, incluso hasta para los chicos que hacen el servicio social. El museo es muy importante porque en muchos de ellos ha sido un parteaguas para poder, a pesar de que ya no son niños, sí, están en esta etapa de crecer como adultos. Entonces, perdón que interrumpa, pero ¿qué crees que hace que se queden? Porque específicamente por la experiencia que hemos tenido en el Museo El Universo de Pedro Coronel, hay como se reitera o reincide el personal, las personas que quieren hacer su servicio social ahí. O sea, yo he conocido a algunos chicos, pero luego vuelvo y esos chicos ya van de salida y acabaron, pero luego hay otros. Entonces, ¿qué crees que es ese factor? Digo, hay una parte ahí pues, que es una obligación académica o claro, profesional, pero ¿qué parte del día a día crees que es lo que hace que decidan hacerlo ahí? ¿Qué prácticas? ¿Qué cosas que no se pueden hacer en otro lado y que sí se pueden hacer en un museo? Las pizzas y el helado. No te creas, la verdad es que la convivencia sí es muy importante, sí, y sobre todo el trato ameno, pero es también sumamente necesario integrarlos en el equipo de trabajo. Nosotros hacemos reuniones en donde ellos están presentes y también tienen esta dinámica de poder externar sus opiniones con respecto a algún proyecto. ¿Por qué? Porque es importante para nosotros como equipo de trabajo que ellos se sientan parte de, acuñen estas ideas como si fueran propias, las defiendan y por lo general terminan el servicio social y se quedan ahí haciendo ya sea las prácticas profesionales o incluso a veces hasta de voluntarios. Entonces, pues estas experiencias que ellos tienen las van transmitiendo a otros compañeros y entonces empieza a ser como una cadena de valor con respecto al buen trato, aunado a que la colección es maravillosa y bueno, pues es un privilegio el poder estar ahí. O sea, el trabajar en un museo es más de lo que todo el mundo se imagina en todo sentido. Más esfuerzo, más beneficio, más disfrute y mucho más trabajo.
pero finalmente es más de todo y es una experiencia inigualable. Entonces yo creo que ellos también lo ven y se contagian con nosotros, ¿no? O sea, digo, creo que se nota que estoy enamorada de mi trabajo y que amo lo que hago y lo defiendo y no sé qué pasaría el día de mañana si yo no pudiera estar cerca de una colección. Afortunadamente he tenido la fortuna de estar en 2 espacios museísticos de la ciudad, que es el Museo de Arte Abstracto Manuel Felgueres y, bueno, el Museo del Universo de Pedro Coronel. Entonces, son colecciones muy distintas, pero finalmente es el respeto al trabajo, a la creación y esta entrega, tanto de Manuel como Pedro, hacia el prójimo. Creo que eso habla mucho de lo que debemos de hacer como personas y más los que trabajamos en museos, donde te desvinculas de tus pertenencias personales, de tus tesoros para dárselos a los demás. Creo que eso habla mucho de este amor por el prójimo que necesitamos y que bueno, que ahora podemos pues enfocarlo en proyectos tangibles como son estas exposiciones, como es el buen trato, como es escuchar a los demás, hacer un espacio público, real, un espacio vivo, que ya no se quede como en el lema de los, no sé, de los 2000, de los 90. El museo es un espacio vivo y vivo porque pues estamos aquí, no, en realidad vivo porque integra a la sociedad. Eso es lo más importante, creo que es lo que hemos logrado nosotros, no sé. A mí me gustaría un poco volver sobre la pregunta original que decía Uriel, ¿cuál es la posición del museo en términos de generar bienestar? Y ahora que lo ligabas a la idea de las colecciones, hay una cuestión aquí que es una discusión muy amplia que tiene que ver con que los objetos que entran al museo de alguna manera quedan fuera de la historia, quedan fuera de la sociedad y entonces creo que eso es algo que le da fuerza, porque finalmente, aunque puede ser un defecto final, quedar fuera crea una suerte de intersticio, de espacio que tiene una cierta neutralidad, que esa es otra discusión aparte, que finalmente hace posible, como decías antes, que las personas vean en la colección o en las obras que se muestran, vean un reflejo de sí mismas, vean una posibilidad de desarrollar o de iniciar un diálogo acerca de ciertas problemáticas muy personales, más allá de si la colección es una colección de piezas africanas o de pinturas abstractas o de objetos que se han reunido a partir de la historia de la ciudad. Este espacio que se crea ahí donde nos hace sentir seguros por estar fuera, por ser neutral, insisto, la neutralidad es algo que hay que discutir, nos da esta tranquilidad de poder entonces sí hablar, porque de alguna manera parecería que lo que ocurre dentro del museo también está fuera de la realidad, pero finalmente las personas que entran ahí, que son parte de una actividad, que crean diálogos, que se conocen entre ellos, se llevan eso hacia afuera, ¿no? Hay, para algunas de las exposiciones que se produjo en el sistema, tuvimos un programa muy extenso, donde por ejemplo se formó un grupo de trabajo que era un grupo formado por el público que se ha mantenido ahí, ¿no? Que cada que tenemos una nueva actividad están otra vez ahí, que tienen ya una serie de discusiones previas donde están hablando acerca de su propio quehacer como personas, como profesionales. Hay gente de distintas áreas ahí que encontró en una exposición un punto en común para generar una nueva comunidad, ¿no? Que no estaba ahí antes. Que eso es lo que nos lleva a pensar y que creo que esto nos plantearía la siguiente pregunta, es decir, ¿es válido seguir pensando en el museo como un espacio canónico, como un espacio que es propietario de la verdad y que se le ofrece a otros para que la vean? ¿O cuál tendría que ser ese nuevo rol del museo? Creo que de entrada hay que exaltar el sentido de pertenencia, ¿sí? El museo no le pertenece solo al museo, el museo le pertenece a la sociedad, al gobierno y a cada uno de los habitantes de este espacio, ¿sí? ¿Por qué? Porque el museo necesita de los demás y los demás necesitan del museo, es como una cadena. Entonces, desde el punto de vista de un museo, no puedes establecer los cánones para todo porque la vida va cambiando. Ese es el error que tuvimos hace muchos años como museos, donde nos concebíamos como estas estructuras y elefantes, se convertían como en elefantes blancos. Y esta es mi posición, este es el texto, esto es mi diálogo, y si tú no entiendes el discurso, y algo bien interesante, no me interesa. Perdón que me interrumpa, no, me ha no, causado no, curiosidad siempre, desde que tengo un poco de conciencia más adulta, es el hecho de que te digan cómo leer lo que estás viendo, ¿no? Sí, claro. O sea, esto se consume o se lee o se percibe así.
que bueno, no siempre se hace en mala intención, o sea, o no con un sentido de imposición, pero como esa parte de cuestionar, creo yo, el canon o cómo se le atribuyó un valor a esa colección, a esa sala, creo que está interesante empezarlo a desmenuzar para las personas que luego sienten un poco de miedo a meterse a esa conversación, a ese debate, pues puede comenzar desde yo lo hago muy seguido, como por qué está pintado ese color, por qué está así la iluminación, por qué el texto dice lo que dice, hasta irte a otras cosas, ¿no? Claro. Pero creo que desde ahí puede uno flexibilizar en su mente esa parte, ¿no? Del canon y del valor. Y sí, coincido con Gaby que el tiempo mismo va estirando esa liga como de que ya no puede quedar solo en eso. Aunque, pues sí, todavía es muy evidente notorio, pues, claro. en todo el mundo como esa fortaleza, ¿no? Este es el museo y esto es lo que es. Sí, y bueno, se concibe el museo como un grupo de profesionales en distintas áreas que, Sí. sumados sus esfuerzos, sustentan una idea a través de una exposición o cómo se exhiben ciertos objetos o si hay un diálogo, ¿no? Bueno, y obviamente pues se supone que en un museo trabajamos en equipo. Sí. Y qué mejor de que ahí es algo bien interesante, sí, se supone que trabajamos en un equipo consolidado, cada uno de nosotros, independientemente de nuestras formaciones académicas, tenemos ciertas aportaciones en base a las experiencias que tenemos o finalmente pues porque somos buenos en ciertas áreas, ¿no? Entonces se supone que a través de este trabajo en equipo y la suma de esfuerzos pues se obtiene un producto final, ¿sí? Sustentado en algo, no es en ocurrencias. Entonces cuando llega el público y se acerca, el público se interesa y entonces es por eso que pudiéramos decir, bueno, nuestro trabajo está sustentado, entonces el museo sí tiene un punto con respecto a, pero de ahí a que sea un museo rígido, que no sea un museo flexible, que no sea un museo con un lenguaje claro, porque eso también es muy importante. Sí. Todos podemos tener como nuestras palabras domingueras, sí. escritas y habladas. Sí. Y podemos hacerlo, ¿no? Y eso es bueno, el ejercicio de el buen uso y el correcto uso del lenguaje. Sin embargo, no siempre la sociedad está preparada para. Entonces, ¿cuál es la misión del museo? ¿Quedarte como un ente en donde no se interese nadie? ¿O ser parte de y entender que necesitas a la sociedad y que tienes que ofrecerle a la sociedad una nueva experiencia? ¿En qué sentido? Con lo que hablaba Suriel hace unos momentos. La mayoría de las personas que llegan siempre llegan con una presión, o sea, van, compran el boleto, con tensión, ¿no? Sí, pero con una presión en el qué dirán. Se paran frente a una pintura o una escultura y se quedan así como de, si me está viendo el de al lado, no digo nada, hago ruidos extraños, es más, hasta hay N cantidad de contenido en las redes sociales en donde pasas para ir a un museo y no verte mal. O sea, no, y eso es como, eso, la realidad es que es la necesidad de encajar en algo, pero recordemos que el arte es una expresión, sí, del ser humano y las expresiones muchas veces se viven, se disfrutan o bien no se viven y no se disfrutan y también eso es muy válido, el sentimiento negativo te puede gustar o no gustar, pero está evocando algo, exaltando algo. Cuando tú llegas y te paras frente a una pieza y bueno, como artista me podrás dar la razón. No, que no más te que dar la razón, hay algo muy nada, interesante que creo que puede ser una propuesta de respuesta a lo que dice Eric, como qué tan válido es entonces ir a cuestionar ese grado o escala de valor, o de agregarle un canon a algo. Pues creo que esa parte en la que flexibilizas y te reconoces como humano, o sea, como por qué no cabe una risa, ¿no? Viendo una pieza, por qué no cabe, o sea, no rechazarlo, sino interpelarlo, eso es lo que quiere decir. O sea, también estar conscientes de que interpelar y decir, eso no lo hubiera resuelto así, o yo no llego a esa conclusión que me están intentando decir que llegó alguien, o no coincido con esa expresión. Creo que esa parte de que hay un punto de tensión es muy nutritivo, pero nos han como educado a que no, o sea, como que da miedo. En el límite, y entonces cuando limitas en exceso, no disfrutas, tienes que ser un poco más flexible. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo lo que le diría a la sociedad que nos ve es que cuando vayan a un museo, o a una exhibición, o a una galería, o a un encuentro, no vayan con esta idea de qué quiso decir,
no lo entiendo, sí como lo de entiendo. traducción, De ¿verdad? traducción, De entendimiento, sí. disfruten, dense la oportunidad, contemplen. Si se cansan, dense un respiro, dense la vuelta, pero darse a sí mismo este regalo de vida Sí. depende solo de uno, no de nadie más. No va a haber un poder humano ni ninguna institución que te diga, aquí te tienes que parar, así verte. O sea, no, esas épocas ya pasaron, Sí. ¿no? O sea, tienes que ser más flexible contigo mismo y dejarte de castigar. Tanto el museo, dejarse de castigar, como las personas, Sí. o sea, disfrutar las cosas. Sí, yo creo que esto nos deja abierto para darle paso a Eric, nos deja, bueno, yo lo siento así, que deja una arteria abierta para pensar tanto como el museo como socialmente está construido y luego lo reafirmamos, y el museo desde otro lado, o sea, desde otra parte como disidente o muchas posibles, en las que puede suceder que muchas mujeres se sientan cómodas para hablar de un conflicto que les aqueja, en el que la comunidad que está cercana al museo diga, ah, pues sí, ese museo yo reconozco tales cosas de pertenencia, pero muchas otras no las reconozco. No sé, creo que por ahí como para ir cerrando. Bueno, yo siento que es también hay un reflejo ahí de un conflicto que creo que es cotidiano para quienes trabajamos en museos, y es que nuestras exposiciones se construyen a partir de una cierta posición de experiencia, de conocimiento, que no es absoluto, ¿no? Es decir, finalmente, y que además tiene un sesgo, y que tenemos que reconocer que tiene un sesgo, y que luego el público tiene otras experiencias, otros conocimientos y otra manera de ver eso que le estamos presentando, que si pensamos en el museo como un espacio de autoridad, pues sí, es decir, público, tú no sabes, consume esto que te estoy dando, y en cambio pensar en el museo como un espacio que propone objetos, ideas a la reflexión, lo que hacemos es pensar entonces en el público como alguien que puede aportarnos otras formas de ver esos objetos, y que en todo caso el reto es cómo incorporamos esas formas de ver, esos conocimientos a la experiencia museística, y cómo esa aportación del público puede replicarse para otro público que vendrá posteriormente, ¿no? Y que también me gustaría retomar algo que dices, ¿no? Finalmente el museo es una experiencia, y creo que habría que un poco cambiar esta sensación, o ver cómo cambiamos, pensar cómo podemos cambiar, que el público no se sienta agobiado por el museo, por no saber o no entender, sino que al contrario, se sienta que el museo es un espacio al que voy a experimentar algo que tal vez no conozco, que tal vez no entiendo, pero que sí puedo interpretar y que sí puedo tomar algo de ahí, ¿no? Y que finalmente el museo me va a dar algunas ciertas herramientas con las que hay que ser cuidadosos para contextualizar eso que estoy viendo, eso que estoy experimentando, ¿no? Entonces creo que ese es uno de los retos más que tendrían que estar marcando nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Sobre todo cuando se trata de la producción de exposiciones, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que seamos flexibles, justamente que propongamos una experiencia más que marcar un conocimiento por aprender, ¿no? Y que puede salir bien y puede salir no bien también. Claro, que también eso es muy válido, ¿no? A veces nos juzgamos y nos presionamos con respecto a, pero puede gustar y no gustar. Puedes invertir mucho dinero en una exposición y no necesariamente sea una exposición equivalente a éxito, ¿no? Sí. O que sea trascendental. Hay actividades en los museos que no cuestan nada más que la suma de esfuerzo. ¿Y en qué consiste esta suma de esfuerzo? En el compromiso de todos los que trabajan ahí y quienes nos visitan e incluso participan en las exposiciones. Y habrá expos que ves tu tabla de costos y dices, Dios, y no necesariamente impacte. Y no estoy hablando de los museos de Zacatecas, estoy hablando de los museos de manera internacional. La realidad es que las instituciones culturales nunca tienen presupuestos suficientes para poder cubrir todas estas necesidades, porque también sí es importante escuchar a todos, pero va a llegar un momento en donde todos tienen algo que aportar, y entonces habrá que concretarlo y aterrizarlo en proyectos ejecutables en base a las necesidades reales, sí, de la sociedad, pero también de lo que nosotros como espacios podemos brindar. Sí. ¿Sí? Entonces, pues siempre va a ser una estira y afloja, nunca vamos a poder tener la verdad absoluta de todo, pero sí, lo único que se queda, y me gustaría que se mantuviera, es esta necesidad de una suma de esfuerzos. Ok, muy bien. Bueno, pues ya estamos concluyendo este episodio. Muchas gracias por vernos. Ahorita les doy la palabra a los compañeros, pero creo que apelando al título de este programa de Museo Abierto, apelando a lo que se está diciendo ahora y que es nuestro primer episodio, bueno, no fue perfecto, todo es perfectible, y esas ranuritas que quedan ahí de error o de un espacio abierto o vacío,
pues es justo lo que nos puede ir hilando a lo demás. Entonces no sé si quieran agregar algo para concluir de todo lo que dijimos ahora y que seguramente iremos retomando en los siguientes episodios. Pues muchas gracias a quien nos escucha, también gracias por este esfuerzo extraordinario que está realizando el Instituto Zacatecano de Cultura a través del CISAR, del Centro Estatal de las Artes. Sí. Y gracias al Sistema Estatal de Museos, que como siempre es un placer vernos y es un apoyo constante para nosotros como museos, sobre todo pues a este gobierno. Creo que ha habido un interés extraordinario en nuestros museos, tanto en los procesos de nuestras colecciones y en los inmuebles. Eso también es muy importante. Sí, también. Ahí se quedan varios temas. Sí. Pues nada, creo que espero que que sea un espacio que nos permita abrir unas discusiones que a veces son internas entre los equipos de los museos. Y justo me gustaría resaltar eso, ¿no? Es decir, el museo es un espacio de experimentación y creo que tenemos que estar muy abiertos a eso, ¿no? A intentar cosas, a que a veces funcionan, a veces no. Y parte de eso es crear este espacio donde podremos hablar con los equipos de los museos, con los directivos, a veces quizá con el público, a veces con la gente que nos ayuda a producir las cosas que exhibimos también. Hay mucho del museo que no se ve, y que bueno, no creo que podamos abordarlo todo acá, pero algo podremos mostrar de lo que pasa detrás de una exposición y de una sala de exhibición. Sí, pues agradecerles y justo como dice Eric, ojalá que con estos episodios podamos ver algunos flashazos de eso que pasa en los museos y no se ve. Va a tener distintas aristas, desde lo más operativo a lo más humano, lo más que tenga que ver con nuestras relaciones, con nuestros intereses. Y agradecerles, esperamos que estén pendientes del siguiente capítulo de este programa de Museo Abierto y muchas gracias por ver que es el primer capítulo. Zacatecas, Gobierno del Estado, Bienestar y Progreso.